La Mesa Agropecuaria de En Perspectiva es una presentación de Isusa y New Holland Agriculture. El consumidor busca cada vez más seguridad y garantía en los alimentos que elige y asocia estas cualidades a cualquier forma de producción que no utilice agroquímicos. Es que está tan instalada la imagen negativa del término agroquímico que ya se lo utiliza como sinónimo de agrotóxico. Luego de un primer abordaje de este tema en la Mesa Agropecuaria del mes de agosto y a pedido de los oyentes, con una serie de comentarios, mensajes, llamados al respecto, vamos a volver a tratarlo hoy con otros invitados para aportar elementos nuevos que contribuyan a la información de todos. Hay varias preguntas posibles. ¿Existe más de una manera de producir alimentos a gran escala? ¿Cuáles son las formas que garantizan inocuidad al consumidor? ¿Cuántos alimentos podrían producirse para el mercado de Uruguay bajo una modalidad de no uso de agroquímicos? Rosana, ¿con quiénes vamos a conversar hoy? Bueno, comienzo con los invitados. Gabriel Picos, licenciado en Psicología de la Universidad de la República y magíster en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Sociales. Participó de la Red de Agroecología del Uruguay desde su regional Toronjil desde el 2014 a la fecha. Gabriel, bienvenida. Bien. Más cerca del micrófono, así escuchamos bien. Y Gastón Carro, ingeniero agrónomo forestal, forma parte del equipo del programa de agroecología del Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas, CEUTA, especializado en sistemas agroforestales, técnico de la red de agroecología y productor de arándanos orgánicos en Maldonado, que nos trajo ahí una muestrita para probar. Bienvenido, Gastón. Buen día, buen provecho. Sí, vino con varias cajitas de arándanos. Están para probar. Bárbaro. Saturnino Núñez, ingeniero agrónomo, ex investigador de INEA Las Brujas, en manejo integrado de plagas e impacto ambiental de plaguicidas. Nos acompañó el encuentro pasado. Bienvenido, Nino. Buen día y gracias por invitarme nuevamente. Y Adriana Sumarán, parte del equipo, ingeniera agrónoma, productora frutícola en Melilla. Adriana, buen día. Muy buenos días. Más cerca del micrófono también. Hoy se ponen lejos y no los escucha nadie. Bueno, vamos ¿por dónde entonces, Rosana? Bueno, capaz que lo interesante es que hagan una pequeña, no sé, capaz, Gastón, que hagas una pequeña definición de qué es la red de agroecología y qué plantea específicamente sobre el tema de la producción orgánica. Bien, la red de agroecología es un grupo de gente que está interesada en impulsar un modelo diferente de producción de alimentos. Y las dos palabras claves ahí son soberanía alimentaria. Por eso se organizan con un sistema de garantía participativo. La idea de traer los arándanos era por dos cosas. Era porque en la discusión anterior de producción orgánica se había nombrado medio al pasar ahí que no era posible producir orgánico en las condiciones de Uruguay. O era muy difícil. Fruta, perdón. Sí, fruta. Cuando hablábamos a gran escala, ¿no? Claro. Y lo segundo es el sellito que tiene la bandeja, que lo que avala es este sistema de garantía participativa del que le estoy hablando. La red de agroecología trata muchos temas, capaz que precisamos un programa entero o dos para poder explicar, porque abarca desde lo cultural, lo social, lo ecológico, lo económico y los saberes populares de los campesinos. Pero lo que por ahí tiene de innovador o tiene de sensato en cuanto a la soberanía alimentaria es este sistema de participativo de garantías, que lo que hace es que los técnicos, los consumidores y los productores juntos avalen todas las diferentes etapas del proceso de elaboración de ese producto. Entonces se forma un comité, se llama un comité de ética, y esos tres actores van a la chacra, van al lugar donde se vende el producto y van a la industria procesadora. Y entre sí forman ese sistema de garantías participativas. O sea, ¿qué es lo que quiere decir esto? Hablando mal y pronto, no necesitamos que ninguna certificadora de afuera nos venga a decir si hacemos las cosas bien o hacemos las cosas mal. Y no necesitamos los costos de certificación son mucho menores gracias a eso. Entonces eso le permite a los agricultores, principalmente a los productores familiares, acceder a esta certificación participativa. Te escucho eso y me genera una duda. No necesitamos nadie que venga de afuera a certificar. ¿Y quién avala entonces
la certificación, porque de alguna manera a la hora de comercializar o de pedir un precio diferencial ¿no? Se necesita una certificación. ¿Hay una certificación oficial o es una certificación de entrecasa, digamos, de la red? No, perdón, estamos evaluados por el Ministerio de Ganadería constantemente. Nosotros tenemos que presentar toda la información que se genera con este sistema de certificación al Ministerio de Ganadería. ¿Y, ¿Y por qué no hay un sello del Ministerio de Ganadería? ¿O algo oficial que diga No. Certificación oficial. Ahí, porque digo, pienso yo que es lo que pediría cualquier mercado, ¿no? El Ministerio, a través de creo, si no me equivoco, es un decreto, terceriza de alguna manera la certificación de productos orgánicos, que en este momento la única certificadora reconocida es la Red de Agroecología del Uruguay, a través de la Asociación Civil, que es ACAEU, Asociación Certificadora de la Agroecología del Uruguay. El Ministerio tiene este decreto donde se establecen ciertas normativas y ciertas orientaciones. De hecho, hasta hace poco fuimos auditados, digamos, como parte del procedimiento normal de control de esta certificación. Y la certificación tiene toda una serie de requerimientos. Hay un manual operativo que está disponible en la red, en la web de la Red de Agroecología, con todos los procedimientos claramente planteados cuáles serían, y con todos los pasos para esa certificación. O sea, en cierta forma, la certificación en sí es un sello que, si bien el sello de esta certificadora, es porque en realidad pueden haber otras certificadoras, que, como decía Gastón, que pueden ser de tercera parte, que se les llaman. En nuestro caso es un sistema de participación de garantía, en el cual la certificación se realiza entre pares, y entre pares consumidores y técnicos. Entonces, existen distintas formas de certificación a nivel del orgánico. En el caso de Uruguay, la que está instalada y la que se viene sosteniendo es la que realiza la Red de Agroecología. Pero incluso hay otros tipos de certificadoras que son esto que decíamos, de tercera parte, que son empresas privadas que certifican, que también pueden, llegado el caso, podrían instalarse y hacer ese mismo proceso, digamos. Pero da la sensación que ustedes han elegido el camino de autonomía, digamos, ¿no? Más allá de que otros pudieran certificarlo, la red en sí misma eligió ese camino. Sí. ¿Querías decir algo? Correcto. No, yo me quedé con la idea, de todas maneras, les digo que me han hecho estudiar abundante. Me quedé con la idea de que no hay una certificación oficial. Lo que yo conversé, por lo menos con Iña, con el director de servicios agrícolas, no hay. El país en sí mismo, que creo que es lo que lo están considerando, y me alegra que la mesa sea un motivador para que termine de serlo, a nivel oficial. No, es que es oficial porque estamos reconocidos por el Ministerio, estamos habilitados a hacerlo por el Ministerio, de cierta forma habilitados y obligados a hacerlo con determinados requerimientos a partir del Ministerio. Por ejemplo, nosotros no podemos certificar procedimientos que no estén dentro de las normativas nacionales, por ejemplo, más allá de que para nosotros puedan ir en contra o tengan algunos problemas en relación a las formas de producción agroecológica. Para poner un ejemplo que estuvimos discutiendo justo en un grupo ayer. Producción agroecológica de aves, el Ministerio obliga a que las aves estén encerradas, básicamente a partir del tema de la gripe aviar. En realidad hay propuestas de producción agroecológica que acá no las estamos pudiendo habilitar y no están pudiendo instalarse seriamente, que hacen de producción de aves al aire libre, digamos, y que en Europa se realizan, en Brasil se realizan, en otros países se realizan, que nosotros tenemos esa limitante oficial. Por ejemplo, no podríamos certificar un tipo de producción agroecológica en aves que en otros países se certifican, porque sí están habilitados con las normativas que tenemos en el Uruguay. ¿No sería buena idea incluir a alguien del oficial dentro de la red agroecológica para tener un diálogo más continuo, más dinámico? A ver, dentro de la red es una asociación abierta, o sea, los técnicos además, por ejemplo, hay técnicos que trabajan en la unidad de Montevideo Rural, por ejemplo, que es la reguladora de la parte rural de Montevideo. La mayor parte, muchos de los técnicos también trabajan en el Ministerio de Ganadería. Capaz que lo que no hay, que se podría construir en conjunto con el Ministerio. De hecho, estamos empezando a trabajar a partir de algunas reuniones que se han empezado a generar
que retoman otras conversaciones de años anteriores con la Dirección General de Desarrollo Rural en algunas acciones en concreto para poder tratar de fortalecer las propuestas en agroecología en el Uruguay. Pero, Rosana, me parece que nos fuimos por una rama, ¿no? Que es la de la certificación, y todavía no estamos hablando de la sustancia del asunto, de cuál es la propuesta alternativa, cuál es la producción alternativa, ¿no? Yo hubiera esperado hablar de la certificación en todo caso más al final. Creo que los oyentes quieren saber un poco más a propósito de lo que ustedes están haciendo o cómo lo están haciendo, ¿no? No sé los demás qué dicen. Sí, totalmente de acuerdo. Me parece que la certificación es como el último eslabón que de alguna forma avala un proceso, y eso, bueno, ellos plantean cómo la están haciendo. Hay otras maneras, me parece que... Por eso, pero dejemos la certificación. Dejemos la certificación. Vayamos al fondo. Seguí tú, Adriana, entonces, ¿cuáles son las...? No, un poco lo que yo me había hecho la idea de venir a intercambiar o discutir es justamente los diferentes modelos de producción para llegar al alimento, es eso, ¿verdad? Sí. Entonces ellos concretamente están proponiendo un modelo de producción orgánico, corríjame si yo me equivoco, y bueno, y un poco poder dar la visión de que existen otros modelos de producción, además del orgánico, que no van en contra de un alimento saludable. Decir, lo que pasa es que todavía no sabemos muy bien cuál es la producción orgánica. Me parece que ellos tendrían que haber explicado más eso, ¿no? Por eso empezamos con el tema de la certificación. En relación a esto del orgánico, que también, retomando lo que fue la mesa anterior, que ahí se planteaba como que había mucha bibliografía vinculada a las definiciones. Y es verdad, en realidad hay muchas definiciones, porque incluso es más, nosotros desde la red de agroecología ni siquiera hablamos de producción orgánica, hablamos de producción ecológica o agroecológica. Bien. Que no es lo mismo que orgánico. No es lo mismo porque implica... abre el abanico hacia otros elementos que no necesariamente tienen que ver con el aspecto meramente de lo tecnológico productivo, digamos, de lo predial, sino que hace elementos también económicos, sociales. Dentro de la certificación, por ejemplo, nosotros planteamos, por ejemplo, el nivel de reconocimiento del trabajo asalariado, pero que tiene que cumplir con determinadas condiciones. No entendemos un modelo agroecológico que no reconozca, por ejemplo, el derecho a la asociación de los trabajadores en un predio orgánico de cualquier característica. Después, por ejemplo, tratamos de plantear que el equilibrio de la propuesta agroecológica tenga que ver con un equilibrio entre el vínculo con lo ambiental, sí, que es sumamente importante, pero que también sea justo con el productor, sea justo con el consumidor, establecer nuevas relaciones de comercialización en forma más directa. ¿Es tan importante lo social como lo productivo? Esa sería la gran diferencia. Sí. Porque en general, cuando hablamos de orgánico, apunta mucho más el concepto a lo saludable, a lo amigable, ¿no? Lo que pasa es que ahí estamos, me parece, en lo que es el concepto de sustentabilidad, es decir, lo económicamente viable, lo ecológicamente amigable, y apuntando siempre a la salud humana, y la salud humana en los dos términos, el consumidor, pero el trabajador también, o el productor. Entonces me parece que hoy la definición de cualquier producción tiene que pasar por esos tres elementos. Okay. Me parece que no es patrimonio exclusivo de un tipo de producción, o no debería serlo, por lo menos en forma de decir, son las tres patas de cualquiera que se plantea hacer una actividad agrícola o de producción. Me parece que no hay ningún modelo, aunque sea en teoría, que plantee una actividad que no sea económicamente viable, medioambientalmente sustentable y que cuide la salud humana. Por lo menos yo en forma... me parece que no hay mucha gente dispuesta a discutir esas tres cosas. No sé, Nino. Sí, yo ayer justamente estaba leyendo un material que tú nos mandaste. Leía un poco lo que era la definición de producción orgánica y lo que era el programa de buenas prácticas del Ministerio de Agricultura. Y es como dice Adriana, hay 3 o 4 conceptos que son básicos de todos los sistemas de producción. Y la diferencia importante que había era que ustedes, en el caso de la producción orgánica, no usan plaguicidas de síntesis. Usan plaguicidas, pero no de síntesis. Esa es lo que yo, leyendo las definiciones, era la gran diferencia. Después, en la parte social, bueno, ahí depende un poco de cada tipo de organización de productores, las cooperativas, yo que sé, el caso de fruticultura con Jumecal, de los rubros también, un sinfín de claro. organizaciones, pero digamos, lo que es el paquete en sí de producción,
No sé ustedes qué opinan, pero yo creo que la gran diferencia surge, porque todos tienen, ningún productor, ni orgánico, ni convencional, ni nada, pretende producir un alimento que no sea sano. Ahora, la gran diferencia está en que el productor convencional o el de buenas prácticas o el de producción integrada, que acá nunca se nombró, por lo menos en la mesa anterior, que también es otra forma de producción, es muy parecida a buenas prácticas, pero es otra forma de producción. La gran diferencia radica en insumos de síntesis o no de síntesis, o insumos de origen natural, digamos. ¿Tú decís que esa es la gran diferencia? No, pienso que va mucho... Eso es lo que surge en la definición. Claro, sí, pero... Bueno, pero es que por ahí tendríamos que haber empezado. Esta mesa está funcionando de manera un poco rara porque sobre producción orgánica casi no se ha dicho nada aún. Rosana. Estamos todos basados en la mesa anterior. Sí, pero la gente no tiene ver, memoria Gastón. de ¿cuántos meses? 2 meses atrás. ¿Tú tenías una definición de producción orgánica de la FAO, creo que era, o algo de eso? No, pero lo importante es saber cómo la manejan ellos. Capaz que para bajar la pelota al suelo, podemos hablar un poco más al suelo posible de lo que estamos haciendo. Ahí está. ¿No? A través de... Nosotros tenemos un plan nacional de agroecología, y tiene muchísimas dimensiones, lo que nombraba el compañero acá. Entonces, habla de la soberanía alimentaria, que lo vuelvo a nombrar porque para nosotros es muy importante, sobre todo si estamos hablando de insumos químicos. No es lo mismo comprar insumos que producirlos uno mismo. Por ejemplo, es una mirada reduccionista, pero nosotros elaborarlo, yo como técnico, por ejemplo, me parece mucho más valioso enseñarle a un productor a realizar sus propios preparados agroecológicos, capacitarlo, para que él se quede con esa herramienta y la siga usando y no tenga que depender de la compra de ellos. Entonces, uso sustentable de ecosistemas, está como en la etapa del libre, conservar las semillas criollas, trabajar los temas de género, trabajar el tema de cambio climático. Yo trabajo con sistemas agroforestales, por ejemplo, que es la inclusión de árboles funcionales dentro de los predios de producción orgánica. ¿Qué significa esto? No estamos pensando en una agricultura solamente para el mercado. Necesitamos el mercado, obviamente, pero estamos pensando en una agricultura a más largo plazo. Tenemos eventos climáticos que son muy importantes, muy dañinos últimamente. Entonces sabemos que si tenemos un predio, por ejemplo, vamos a decir una cosa bien ilustrativa. Tenemos un predio que tiene una hectárea entera de manzanas, hay un evento climático de granizo en plena floración, en plena formación de fruto, y eso va a reducir la cosecha de toda la producción. En cambio, si en un predio de producción frutícola tenemos manzana, durazno, cultivos que están lejos de ese evento climático, más diverso, porque trabajamos con la base de biodiversidad, le estamos dando otra herramienta al productor para poder salir adelante. Se va a recuperar económicamente y productivamente mucho más rápido. ¿Tenemos que entender que la propuesta es específicamente para productores familiares de pequeña escala? No. ¿Cómo se lleva eso a gran escala? Pero, para. Sigan definiendo, por favor, producción orgánica. Me parece que faltan elementos todavía. Sigan. No sé qué elementos faltarían, pero básicamente tiene que ver con esta cuestión de generar la mayor autonomía posible del productor o del agricultor en relación a su vida, digamos. Y en esa mayor autonomía, por ejemplo, el tema de los insumos es como un elemento fundamental. Buscar que los abonos sean producidos en el propio predio, a través de estrategias que sean ya sea de abono verde como de compostaje, la integralidad entre la producción animal y la producción vegetal, por ejemplo. Básicamente, dentro de la propuesta, lo que nosotros estamos rompiendo con cierta forma de mirar la mirada del monocultivo, digamos, como forma de especialización de la producción. Entendemos la producción de alimentos en las distintas escalas posibles, porque incluso nosotros, eso es parte también, me parece, de algunos mitos que también existen y que se transforman en verdades. En realidad no solo es agricultura familiar. Hoy, en este preciso momento, hay una actividad en Buenos Aires donde se está recorriendo una estancia que se llama La Primavera, que es un establecimiento de 1.200 hectáreas, donde se producen cereales, se producen trigo, cebada, maíz, soja, se hace invernada de 1.200 novillos. O sea, hay una integralidad de la producción animal y de la producción vegetal, en la cual, a partir de la rotación, de la incorporación del abono natural, se apunta a que esos ecosistemas funcionen en forma autosustentable, digamos. ¿Y qué diferencia tiene, Gabriel, eso con lo que puede ser una producción convencional que aplique las buenas prácticas recomendadas? ¿Por qué acá
Porque no puede haber un productor que haga exacto. Sí, Nino. No, ahora que tú hablabas del tema del monocultivo, para nada hablar de producción convencional es hablar de monocultivo. Estanzuela, trabajé durante muchos años de niña y también trabajé en Estanzuela, tiene estudios de rotación de cultivos, de sistemas de producción asociados, producción agrícola con producción ganadera. El país tiene una experiencia muy importante en la integración de los distintos factores de producción. Entonces, hablar del monocultivo es pensar, bueno, de repente la parte de forestación, pero en general nuestra producción convencional no es monocultivo. Incluso en fruticultura, tú ponías el ejemplo de si caía granizo en un productor de manzana. Adriana, que es productora de frutícola, tiene manzana, durazno, citrus, bueno, no sé. Común denominador es decir, la forma de un productor en general, aunque sea convencional o que sea orgánico, la forma de un productor de subsistir o de lograr enfrentar la adversidad climática, la adversidad de precios, todo eso es la diversificación. Eso es la primera ley de la es patrimonio de todos, me parece. No, y también que lo hace intuitivamente el productor, me parece a mí, un poco lo que tú describías, ¿no? Es decir, hasta inteligencia empresarial, es decir, no jugar la famosa frase de no meter todos los huevos en la misma canasta. Yo pensaba esto de una forma un poquito distinta. A ver, porque me da un poquito esa impresión. Empezamos como por el final, entonces. Hay como realidades, o yo pensé un poco estos planteos, es decir, se discuten las cosas a veces como fuera de cierto contexto o empezando por algún detalle. Yo lo veo, me gustaría plantearlo quizá de una forma un poquito más general. Es decir, tenemos una realidad de que tenemos que producir alimentos, una realidad capaz que nos viene cambiando aceleradamente por el crecimiento demográfico por un lado, pero también porque el desarrollo de la agricultura ha pautado que tengamos cada vez menos suelos o menos recursos naturales por habitante o por unidad de producción. Entonces eso nos plantea como un gran desafío, es decir, la necesidad de producir cada vez más alimentos, que para mí lleva, y ahí es donde entran los diferentes modelos de producción, como un gran desafío, y es producir alimentos con menos insumos por unidad producida y con recursos naturales que evidentemente están siendo cada vez más escasos por la urbanización, por la desertificación, y ahí viene un montón de procesos de la evolución de la producción que creo que a veces es lo que está en discusión. Entonces, por eso yo lo centraba. Yo creo que hoy no se puede discutir ningún modelo de producción fuera de pensar en los esfuerzos para conservar los recursos naturales. Y ahí yo coincido, y cuando reviso, muchas veces yo no me encasillo en un modelo en concreto. Porque creo que si bien la producción orgánica hace énfasis en el origen de los insumos que se utilizan, una cosa que a mí me gusta siempre recalcar para el oyente: todas las producciones, todas utilizan insumos. Y muchas veces las discusiones son, o sea, todos usamos plaguicidas, como en un concepto más general, es decir, los sistemas ecológicos son sistemas diversos, interdependientes, en evolución, y cualquier actividad humana va como a interrumpir ese aparente equilibrio, Entonces, bueno, ¿de qué forma abordamos esa modificación de la ecología? Es un poco la discusión de los diferentes sistemas. Yo creo que lo orgánico coincide un poco, capaz que coincide un poco con Nino, es decir, hace mucho énfasis en el origen. Y ahí volvamos de repente a una definición, es decir, nosotros dentro de los insumos tenemos los biológicos, los naturales y los de síntesis. Yo creo que hay otras cosas muy importantes para evaluar en los insumos: la toxicología, la persistencia en los diferentes compartimentos ambientales. Entonces, que todos esos elementos, no solo el origen, hacen
la consecuencia hacia la salud humana y hacia el medio ambiente. Yo creo que no es solo el origen de los insumos lo que define lo amigable ecológicamente. Y ahí tengo una diferencia. Vamos a hacer una pausa por acá.